Hola a todos queridos estudiantes, espero que se encuentren bien. En esta ocasión vamos a hablar sobre la intersección de la función cuadrática con los ejes de coordenadas, es decir, con el eje X y con el eje Y. Pero ¿qué son entonces? ¿Qué es eso de intersección? Pues le llamamos puntos de intersección o interceptos. Son sinónimos. A los puntos son los puntos donde una gráfica corta a los ejes. Más adelante vamos a ver ejemplos. ¿Y qué vamos a hacer para encontrar estos interceptos? Pues aquí lo tenemos. Se sustituye el valor de 0 en la variable contraria. Es decir, si yo necesito los interceptos sobre el eje X, pues voy a hacer a Y igual a 0. Ese valor le voy a dar a Y. Pero si yo busco los interceptos sobre el eje Y, pues a X le voy a dar el valor de 0. Por eso dice darle el valor de 0 a la variable contraria, a la otra variable. Y para esto debemos recordar que f de X es lo mismo que Y. Porque generalmente siempre me van a dar la función de esta forma, pero voy a asumir de que f de X es Y, es el valor de Y. Y otra cosa que vamos a recordar es que la cantidad de raíces en el caso de X, olvidé ponerlo acá, entonces la cantidad de raíces en el caso de X la podemos verificar a partir del discriminante de la fórmula cuadrática. Bien, voy a hacer un poco más pequeño esto acá. Y vamos a recordar cuál es la fórmula de la cuadrática. Era X es igual a menos B más o menos, voy a hacer mejor ese más o menos la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4A AC todo sobre 2A. Y le llamamos discriminante a esta parte que tenemos acá. Por eso, si ustedes se fijan, esto está aquí en este pequeño texto que les he puesto acá. Entonces eso de ahí es el discriminante. Bien, vamos a leer entonces qué nos dice esa parte teórica. Bien, me dice que si b cuadrado menos 4c me da un valor positivo, eso quiere decir con mayor que 0, ¿verdad? Significa que x tendrá dos raíces reales diferentes. Más adelante vamos a encontrar el sentido a por qué razón vamos a determinar esto primero. Si b cuadrado menos 4ac me da 0, significa que solamente tendremos una raíz real, o sea, solo un valor para x. Y si el discriminante es un valor negativo, tendrá dos raíces imaginarias, es decir, no tenemos valores reales. Por lo tanto, pues significará que la gráfica no toca al eje X. Bien, voy a hacerlo otra vez más pequeño para ejemplificar cada caso. Y vamos a ver el primero. Si b cuadrado menos 4ac es mayor que 0, tendrá dos raíces reales, dice. Eso significa que la gráfica me va a quedar algo así. Esa sería los ejes coordenados, y la gráfica de la parábola me quedaría, supongamos que algo así. Entonces, los interceptos en X, como ustedes recordarán, el eje X es este que está acá. Es decir, los puntos donde la gráfica corta X son aquí y aquí. Por eso dice de que tendrá dos raíces reales diferentes. Veamos el siguiente caso. Vamos a ver, en el siguiente caso me dice que el discriminante es igual a 0 y tendrá una raíz real. Es decir, que la gráfica solamente va a tocar a un punto del eje X. Supongamos que esa gráfica puede ser así. Y el intercepto sería aquí, solamente en un punto. Ahora vamos al tercer caso, que es en el caso de que ese valor del discriminante sea negativo. Significa de que tendrá dos raíces imaginarias, o sea, no va a tocar al eje X. Esa es la interpretación que se hace. Significa que la parábola está así. Si ustedes se fijan, hay una gran distancia hasta el eje X, no la toca. Otro caso podría ser que estuviera así hacia abajo y también hay una distancia hacia el eje X y la parábola no tocaría al eje X. Veamos ahora algunos ejemplos. Bien, en el ejemplo 1 vamos a encontrar las coordenadas de los interceptos en los ejes
de esta función que tenemos acá, x al cuadrado menos 2x menos 3. Voy a explicar una función para cada caso. Para el caso de que x tenga dos raíces, el otro es que x tenga solo una raíz, y en el otro que x no tenga raíces reales. Bien, y ahí tenemos los tres pasos. Lo primero es utilizar el determinante para saber cuántas raíces reales tiene x. Bien, recuerden que el determinante es b cuadrado menos 4ac. Pero para esto, si ustedes se fijan, tengo que determinar quién es a, quién es b y quién es c. Entonces, recordemos que el valor de a es el coeficiente del x al cuadrado. Aparentemente no tengo nada, pero ahí está un 1. Entonces, este 1 de acá es el a. El valor de b es el número que acompaña a la x, que sería en todo caso el menos 2 que tenemos ahí. Y el valor de c es el término independiente, es decir, es el valor que no tiene ninguna variable. Ahora bien, ¿qué sucedería si, por ejemplo, yo no tuviera este menos 3 de acá? Pues hago cuenta y caso de que c vale 0. Lo mismo sucede si no tengo un valor que solo tenga la x. Hago cuenta y caso de que b vale 0. Eso sí, el valor de a siempre va a ser un número diferente de 0, porque si valiera 0, pues no tendríamos una ecuación cuadrática. Bien, una vez aclarando estos puntos, continuamos a determinar cuántas raíces tiene entonces la x. Entonces sustituimos el valor de b primero, que es menos 2. Aquí tendríamos menos 2 elevado al cuadrado menos 4 por a, que vale 1, por c, que vale menos 3. Si yo elevo cualquier número al cuadrado, siempre voy a obtener un valor positivo. Entonces, al efectuar 2 al cuadrado, esto es 4. Menos, por este signo que está aquí, ¿verdad? 4 por 1 es 4 y 4 por 3 es 12. Pero, si ustedes se fijan, tengo conflicto de signos aquí y aquí. Entonces, primero debo efectuar la ley de signos. Y este menos por menos es más. Entonces, dijimos que aquí al multiplicar estos 3 me resultaba 12. Significa de que el determinante es 16. 4 más 12 es 16. Como es un valor positivo, recordemos, si el valor era positivo, significa que x tiene dos valores reales. ¿Por qué razón hacemos lo del determinante primero? Porque si a mí me da un valor negativo, yo sé que no hay raíces reales para x. Por lo tanto, no tendría que encontrar sus valores. Pero como ahora ya identifiqué que x tiene dos valores, pues procedemos entonces al punto número 2. En caso de tener raíces reales, encontrarlas utilizando ya sea factorización, completación de cuadrados o la fórmula general. La vieja confiable es la fórmula general. Por cuestiones mecánicas, pues se nos hace un poco más fácil utilizarla. Ahora, ya teníamos el valor del determinante, que era 16. Entonces, simple y sencillamente lo vamos a sustituir ahí. Bien, entonces proseguimos a encontrar el valor de x. A mí se me hace más fácil utilizar en este caso la factorización. En la factorización, pues, bueno, voy a volver a escribir la función es x cuadrado menos 2x menos 3. Aquí lo que vamos a hacer es igualar esto a 0. Y si ustedes se fijan, estoy haciendo lo que hice en el paso anterior. Era darle el valor a f de x, este que tengo aquí, el valor de 0, para encontrar de una sola vez cuáles son los interceptos. Entonces, para en el caso de factorización, abrimos dos paréntesis e igualamos a 0. Ahora vamos a extraer la raíz cuadrada del primero, que la raíz cuadrada de x cuadrado pues es x, y la ponemos en ambos paréntesis. Luego bajamos el signo del segundo término, que sería menos, y en esta parte de aquí voy a colocar la multiplicación del segundo signo por el signo del tercero, y menos por menos es más, entonces aquí iría más. Ahora voy a buscar dos números que multiplicados me den 3 y sumados o restados me den 2. Y esos números pues son 3 y 1. ¿Por qué razón? Si a 3 lo multiplico por 1, me da 3. Y si a
menos 3. Yo le sumo 1, me da menos 2, el menos 2 que tenía ahí. ¿Qué hubiese pasado si, por ejemplo, los hubiera puesto al revés? Aquí pongo 1 y aquí pongo 3, digamos. Al multiplicarlo, sí me da el menos 3 que tengo aquí. Pero al momento de restarlo no, porque si al 3 le quito 1, me queda 2 positivo. Y yo necesitaba un 2 negativo. Entonces hay que fijarse bien en el orden. Ahora, una vez que ya determiné qué valores son, pues vamos a igualar cada uno a 0. Entonces el primero va a ser x menos 3 igual a 0. Y el otro será x más 1 igual a 0. En el primer caso debo despejar este menos 3 y mandarlo para el lado derecho. Significa que aquí x vale 3. Y en este caso, este 1 pasaría al otro lado negativo, o sea que x vale menos 1. Y ya tengo los dos valores que me había dicho el discriminante que iba a obtener. Ahora, ¿qué hacemos? Bien, antes que nada, quiero decirles que estos procedimientos ustedes deben de tenerlos en su cuaderno. En este caso los voy a borrar por cuestiones de espacio. Entonces ya tenemos que x vale 3 y que x vale menos 1. Lo que sigue sería escribir la coordenada. Acuérdense que las coordenadas son del tipo x, y, o sea, primero va la x y después va la y. Como ya encontré mis valores de x, pues en el primer caso sería 3, ¿cuánto valía y? Pues y dijimos que era este valor que estaba acá. El valor que le dimos es 0, entonces sería 3,0 y el otro valor sería menos 1,0. Esos serían los dos interceptos para x. Bien, voy a borrar en esta parte de acá, los voy a volver a escribir un poco más arriba para continuar con los interceptos en y. Bien, volviendo a reescribir esto, pues en x, vamos a concluir aquí. En x tenemos dos intercepciones. La primera era 3,0 y menos 1,0. Ahora vamos en y. En y se me fue la n. En y vamos a darle el valor de 0 ahora a x. Significa de que vamos a retomar la función la tenemos aquí, y en vez de x vamos a poner ceros. El primer término es x al cuadrado, o sea, voy a poner 0 al cuadrado. Después menos 2x, o sea, menos 2 por 0. Y luego está menos 3. Menos 3. Bien, ahora 0 al cuadrado es 0. Menos 2 por 0 es 0. Menos 3. Ahora, como aquí solamente tengo ceros, hago cuenta y caso que no están, y el único valor que me quedó es el menos 3. Entonces, la coordenada es, acordémonos que primero va x y luego va y. ¿Qué valor le dimos a la x? Le dimos el valor de 0. Significa que la coordenada será 0, menos 3. Menos 3 es lo que me quedó, ¿verdad? Entonces ya tenemos ahí los tres interceptos. Los dos interceptos en x y el intercepto en y. Vamos a ver cómo me quedaría en la gráfica. Como ustedes pueden observar, aquí está mi primer intercepto, que es en menos 1,0 en el caso de x, y el otro está en 3,0. Y en el eje y, que es este de acá, pues el intercepto está acá en 0, menos 3, tal como lo habíamos concluido anteriormente.